Dice Pedro Sola, pues yo no sé quién es Felipe Ángeles, ni lo he escuchado. Yo le recomendaría a Pedro Sola, se llama Charlas de Café. Que en esta transformación extraordinaria que estamos desarrollando, ya no se denigra ni se insulta a los maestros, como sucedió en el periodo neoliberal, cuando se lanzaron en spots, televisión, incluso en anuncios espectaculares, ofensas contra los maestros, acusándolos prácticamente de que ellos no enseñaban, que eran muy alborotadores, etc. Pero no, el tema es que en el periodo neoliberal sí es una contrarreforma educativa que iba atentando contra los contenidos de los programas y contra una educación que forme mexicanos con un sentimiento patriótico de amor a la patria, de independencia y de libertad. Entonces él dice, ahora ya no se denigra ni insulta a los maestros. Ese es el primer tema. Eso quiere decir que tenemos que tener un reconocimiento social a la labor que hacen los maestros. Y creo que todos, por lo menos yo, tengo buenos recuerdos de mis maestros de primaria, de secundaria, de nivel medio superior, de superior. O sea, es darle al maestro el papel que socialmente le corresponda y no denigrarlo e insultarlo como se hizo en el periodo neoliberal para acabar con las protestas razonadas de los profesores. El segundo tema que abordó el presidente, que además fue muy emotivo porque pasó la parte de un video donde la recibieron algunas integrantes de la sociedad de alumnos de una escuela primaria en el estado de Sinaloa. Él dijo que se han atendido hasta el momento 50,000 escuelas. Pues antes que nada nos sentimos muy orgullosas de que se haya parado y darle las gracias porque cuando nos dijeron que nos iba a llegar este apoyo, dijimos no nos la creíamos, y ya que nos llegó el dinero, y yo me siento muy orgullosa de haber colaborado con este programa. Corazón, ¿tú eres presidenta o eres tesorera? Presidenta. ¿Y quién es la tesorera? Tú eres la tesorera. Pero a ver, ¿qué hicieron con lo que les llegó? Bueno, y cambiamos la cerca porque era una cerca de palitos. Entonces cambiamos la cerca, rehabilitamos aquel salón porque los niños solamente tenían un abanico. Pusimos aire, les cambiamos los abanicos, la pintura es nueva, tanto por dentro como por fuera. Las ventanas se cambiaron porque las ventanas pues ya estaban todas quebradas. Los baños se rehabilitaron también porque ningún baño servía. Y se puso un lavamanos porque no tenían dónde lavarse las manos. Entonces, pues sí hubo un gran cambio porque pasaban así mucha gente y la escuela estaba muy deteriorada. Y pues sí, la verdad estamos muy contentas de que nos haya dado ese apoyo y que nos siga apoyando. Pues yo les dejo un abrazo, les dejamos un abrazo y nuestra felicitación por lo que están haciendo. Sí. En mantenimiento, y el recurso no llega a la empresa de un compadre, de un familiar o de un amigo, llega directamente a las sociedades de padres de familia y ellos deciden cómo lo utilizan. ¿Qué puede ser en la restauración de la instalación hidrosanitaria, en pintura, en techos, en la creación de una nueva aula, etcétera? Pero eso lo decide la sociedad de padres de familia y no se los imponen desde fuera. Entonces, él dice que en el periodo neoliberal, y todo lo constatamos, hubo un abandono de la infraestructura, de las instalaciones educativas tremendos. Incluso a veces se disfrazaba en algunos medios de comunicación con la compra de pizarrones electrónicos, y el presidente dijo, ¿y dónde quedaron esos pizarrones electrónicos? O que en todas las escuelas iba a haber instalación de internet, pues tampoco fue así. Entonces ahora está el gobierno actual con este programa que ya recibieron 50,000 escuelas de nuestro país, de los distintos niveles, pues ya se van a crear condiciones más dignas para el desarrollo de las actividades educativas en los planteles educativos. Otro tema fue el relativo a los contenidos educativos. En ese tenor, el presidente de la República dijo que se enseñan ciencias, matemáticas, física, etcétera, pero el tronco común son las humanidades. Y él planteó el tema también del civismo, es un tema fundamental que se había borrado de los textos de educación básica en nuestro país, pero también agregó un elemento significativo ahora que estamos en el problema del coronavirus. Ya en los libros de texto se habla
del tema de la salud preventiva, la nutrición, el deporte y sobre todo un tema muy importante que es el combate a las adicciones. Y otro más es el combate a la violencia, sobre todo a la violencia a las mujeres, hacia las mujeres. Entonces, también se ha avanzado en el contenido educativo. Y el otro tema es que en este momento, como en ningún otro de la historia de nuestra patria, existen becados 11 millones de adolescentes y jóvenes que están estudiando en los distintos niveles de educación. 11 millones de mexicanos. Nunca se había dado eso. Acuérdense ustedes que en el periodo neoliberal se llegaron a burlar de los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban y decían que había 7 millones de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, eran los ninis. Pues ahora hay 11 millones de jóvenes, adolescentes, estudiantes, niños que tienen beca, 11 millones. Y hay que recordar que 4 millones de ellos son menores de 18 años y el gobierno tuvo que negociar con los bancos para que también les entregaran su tarjeta a menores de 18 años. Y también en este tema él agregó que se han construido hasta el momento 140 universidades. Es una cantidad impresionante. Y no solamente eso, sino que viene la construcción de más universidades, de más centros educativos, de distinto nivel en todo el país, pero lo que vale la pena resaltar es que son 140 universidades nuevas. Esto va a generar un potencial extraordinario para crear nuevos cuadros técnicos, científicos, administrativos que requiere el país para su desarrollo independiente. Adicionalmente a esto, él tocó el tema de las normales rurales. Él dijo que en el periodo neoliberal pues, se cerraron, la intención real era cerrar todas las normales rurales. ¿Por qué razón? Porque el origen de estas normales rurales, el contenido de sus programas, ayudaba a crear egresados de las normales rurales con una mentalidad nacionalista, progresista, crítica y no de subordinación pues, al modelo que nos sumió en la oscuridad durante varias décadas. Entonces él resaltó el apoyo a estas normales rurales también y además de eso él fue muy enfático en el tema de que se va a apoyar a las normales rurales, no a desaparecer como era la tendencia en el periodo neoliberal. Y además dijo que todos los jóvenes que se preparan en las normales rurales, todos al concluir sus estudios van a tener garantizada una plaza para que se incorporen a la actividad docente en sus distintas comunidades. Entonces, esta es una gran revolución educativa que se está gestando. Porque el periodista que le preguntó decía él que no se veía este cambio, pues claro que algunos no lo ven, pero con estos hechos que son muy palpables, México va avanzando. Ligado al tema de la educación, el presidente de la República planteó el tema de la corrupción. Dice, el tema de la corrupción ni se estudiaba en la academia, o sea, nadie hablaba de la corrupción, ni se profundizaba en la corrupción. Y, por ejemplo, él planteó, en Iztapalapa se construyó un hospital con 150 camas, costó 350 millones de pesos y, por ejemplo, en Zumpango se construyó otro hospital que tiene 125 camas, 25 camas menos que el de Iztapalapa, pero en lugar de costar 350 millones costó 6,000 millones, es decir, casi 17 veces más de lo que costó el hospital de Iztapalapa, porque lo que interesaba no era la construcción del hospital, sino el hacer negocios jugosos a través del mecanismo de la inversión privada y pública, las IPP famosas, ¿no? Entonces, pero ¿a quién se le daban esos contratos? O también dijo el hospital de Iztapaluca. Bueno, ¿a quién se le dio? Pues a Gerald, que es cuñado de Carlos Salinas de Gortari, y que a la vez el que estaba como secretario de Hacienda, pues autorizaban todas estas cosas, y ni modo, como dijo el presidente, que los de mero arriba no se enteraran. O sea, se había hecho de la corrupción una forma hasta de educación en la práctica. Hoy, con esta nueva orientación educativa, nuevos programas, sobre todo la incorporación del civismo y también la incorporación de filosofía a nivel medio superior,
pues se va a coadyuvar para rescatar y reorientar la mente de los jóvenes que son, como muchas veces se dice, el futuro de la patria. En otro orden, también en el debate que se está dando contra los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, estos están exigiendo, por ejemplo, que se abandonen los proyectos de la creación de infraestructura. Como ya sabemos, sobre todo le tiran muy duro a la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, a la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, al Tren Maya, etcétera, etcétera. Pero pues estos intelectuales orgánicos al modelo neoliberal también están en un proceso que no han salido de él, ojalá salgan, de corrupción intelectual, porque no ven el sentido que dijo el presidente. Estos grandes proyectos, estas obras extraordinarias, generan una gran cantidad de empleos, pero además es infraestructura básica para ir desarrollando a nuestra patria de manera independiente. Este debate con estos intelectuales pues se da día a día. Fíjense también otros que, como dijo el presidente hace unos días, hasta la imaginación han perdido. Por ejemplo, Loret de Mola saca ahora un reportaje en uno de los diarios donde compara al licenciado Andrés Manuel López Obrador con el presidente Vladimir Putin. Están muy molestos porque no puede su mente estrecha, corrupta, dimensionar el hecho de que nuestro presidente tiene una vía propia, un camino propio que va abriendo sendero a nivel internacional, y piensan que está subordinado o hecho, como decían, que se está echando en los brazos de Putin. No, claro que hay, digamos, coincidencia en algunos temas. Por ejemplo, Putin llevó a la cárcel, efectivamente, a los oligarcas rusos que se habían apoderado de la empresa petrolera y de Gazprom también, pero a través de la corrupción. Y también se habían apoderado de la generación de energía eléctrica. Recuerdo que el primer invierno riguroso que se dio después de la caída de la Unión Soviética, cuando se privatizó todo el sistema eléctrico, que subieron las tarifas de luz de manera impresionante, tan solo en ese invierno en Moscú, que nunca había pasado en este tiempo moderno, murieron 90 personas por frío, porque no pudieron pagar la calefacción, la energía eléctrica, porque esta quedó en manos de particulares, y a ellos no les interesa el beneficio de la población, les interesan sus ganancias. Entonces prefieren que la gente muera, en este caso por frío, porque no pudieron pagar la energía eléctrica, prefieren eso a disminuir sus ganancias. Pero ese nada más es un aspecto. Hay otro, por ejemplo, Pedro Sola, que tratando de desprestigiar la obra que se está haciendo en el aeropuerto al cual ayer visitó el presidente, que se llama Felipe Ángeles, dice Pedro Sola, pues yo no sé quién es Felipe Ángeles, ni lo he escuchado. Bueno, eso es lo que quisieran que fuera todo el pueblo de México, que ni siquiera supieran quién fue Felipe Ángeles, o quién fue Emiliano Zapata, o quién fue Francisco Villa. Yo le recomendaría a Pedro Sola que se tomara un cafecito, y hay una edición que precisamente se llama Charlas de Café. Eso salió en el año 2010, y aquí se hace una plática imaginaria, en este caso con Felipe Ángeles, pero van hablando de su biografía. Entonces yo les voy a leer dos párrafos muy breves, porque Felipe Ángeles fue uno de los mejores revolucionarios del tercer gran movimiento transformador, y también su padre y su abuelo fueron activos participantes en las luchas liberales. Pero para refrescar un poco la memoria, quiero decirles que hay un corrido también dedicado a Felipe Ángeles, y solamente voy a leer unas estrofas del mismo. Dice: Felipe Ángeles fue coronel de las tropas federales, y don Francisco I. Madero le dio nuevas credenciales. De artillero comenzó su carrera militar, y dentro de poquito tiempo llegó a ser general. Y otra parte dice: cuando Victoriano Huerta a Madero asesinó,
Felipe Ángeles con Villa se incorporó. Tuvo triunfos señalados, nadie lo puede negar, en Chihuahua, Casas Grandes, Ciudad Juárez y Parral. Bueno, son algunos de las frases del corrido a Felipe Ángeles. Y yo pues también le mando aquí una recomendación a Pedro Sola para que, tomándose un cafecito con buen aroma y calientito, pueda darle una lectura. Es fácil de leer, pero no solamente eso, pues está registrado también en las páginas más gloriosas de la historia de nuestro país. Pero ya no me refiero a Pedro Sola, me refiero a estos intelectuales orgánicos al modelo neoliberal que quisieran borrar de la memoria del pueblo de México las hazañas extraordinarias de los grandes héroes nacionales que nos dieron patria, nos dieron libertad, pero también dieron su vida para forjar una patria libre, independiente y soberana. Pues si les gustan lo que comentamos aquí, los invitamos a que nos den sus comentarios. Ya hemos visto que aumentó el número de personas, les agradecemos mucho que se han suscrito a nuestro canal de YouTube y también a nuestros colaboradores en Facebook. Que tengan muy buen día.